Estimados amigos y amigas, aquí otra vez entre libros para hablar de libros, para hablar de literatura, de esa distracción, proceso de aprendizaje necesario en la vida que llamamos leer y escribir. En esta ocasión vamos a hablar para disfrutar el proceso de leer. Los invito a suscribirte en este canal de YouTube si te parece pertinente a tus intereses esta conversación que tenemos frecuentemente, darle like a este canal y suscribirte para que recibas las notificaciones respectivas de las periódicas, comparecencias, informaciones y conversatorios que estaremos transmitiendo a través de este canal. Quiero reflexionar con vos sobre eso que hemos llamado para disfrutar el proceso de leer. ¿Te has puesto a pensar que la vida no es más que un proceso, un camino que recorrer? Desde que nacemos hasta que llegue el fin de la vida, hay un tiempo, en un lugar, pero la vida no es solamente la existencia biológica y material. La vida es realmente percatarte de que existís, percatarte del camino que estás recorriendo, de las experiencias y de las circunstancias que estás viviendo, de las ideas y emociones que ocurren, de tal forma que vivir la vida no es haber nacido para morir, sino es vivirla en el transcurso del tiempo, en las circunstancias, y sentirlas, llorar, reír, ser feliz, disfrutar, aspirar, preocuparte, lograr, trabajar, avanzar. Eso es vivir, es un proceso realmente. No tiene sentido estar pensando en el fin de la vida, en el final de la vida después de 30, 40, 50 años, 60 años, el tiempo no importa. No tiene ningún sentido estar preocupado por ese final que va a llegar ineludiblemente. Decía el escritor francés arreliano Albert Camus, la vida es una chispa en medio de dos grandes oscuridades, antes y después. ¿Qué será? No importa. Vivamos esa chispa, esa fuerza de la chispa, esa luz de la vida, esa oportunidad de vivir, que es el proceso, que es el camino. No importa el final. No tenemos por qué estar pensando en el final. Pues para mí, la lectura puede ser un proceso también. Y es un proceso que podemos disfrutar igual que disfrutamos el proceso de vivir el camino de la vida. Nadie que entra a un libro, o no es lógico hacerlo, y hay algunos que lo hacemos o que lo hacen erróneamente, diría yo, no tiene sentido leer la primera página y la introducción y después ir al final del libro para saber cómo concluye la novela, cómo concluye la trama y perderse la infinita cantidad de palabras, de experiencias, de circunstancias, de metáforas, de descripciones, de paisajes, de personajes que están en medio del libro, en las 300, 400, 500 páginas que tenés ahí. No es lógico, no es razonable, no es sensato fijarse en el principio y el final del libro y perder la oportunidad de haber navegado en ese proceso de la lectura tan amplio, tan profundo, tan diverso. Es una gran oportunidad leer y ver la lectura como ese proceso, ese camino que hay que recorrer. Y quiero yo compartirles 5 tips para disfrutar el proceso de leer. Primero, hay que hacer un ritual. Un ritual que sea algo así como enamorarse del libro, como halagar al libro y halagarse frente al libro, como crear expectativa frente al texto que tenés enfrente. ¿Qué voy a descubrir? ¿En dónde voy a entrar? Ver la portada, ver la contraportada, los colores, el índice, el peso, el texto, la textura, el olor, el ruido al mover las páginas, esa sensación de tener el libro en la mano, un objeto material que cuando lo abrís deja de ser un simple objeto material y se convierte en una especie de ventana por donde entras a un mundo desconocido, distinto, diverso, en el tiempo, en la imaginación, en las ideas. Y ese objeto material que cerrado no es más que un objeto físico y material, se convierte en un escenario de aventuras, de viajes, de
de ideas, de imaginaciones, entrar a través de la puerta y de la ventana del libro. Hay que hacer un ritual, cada quien haga el que le guste. Segundo, leamos lo que nos guste. Es horrible leer por obligación. Y si por alguna razón tenés la obligación de leer algo, aprende a leer con placer, para disfrutar la lectura, para entusiasmarte con la lectura, paso a paso en el texto. Tercero, hay que leer así, con calma, con serenidad, con tranquilidad, poquito a poco. ¿Cuántas horas al día querés leer? ¿Media hora diario? Bueno, que sea media hora diario, como una rutina que vas a disfrutar, como el ejercicio de caminar 1 kilómetro cada día o 2 kilómetros cada día, y hacerlo todos los días se convierte en un hábito necesario en tu cuerpo en el futuro. 30 minutos o 10 páginas cada día. Imagínense ustedes, en un mes, en 30 días, habrán recorrido 300 páginas, quizás 2 libros, quizás 1, depende del grosor del libro. Pero leer lo que te gusta sin obligación y leerlo despacio, con placer, disfrutándolo, como quien come una comida deliciosa, un plato gourmet. No tiene sentido ir a un restaurante bueno, de lujo, de comida exquisita, y comer deprisa y de pie. No tiene sentido. Hay que comer despacio. Radicalmente me opongo a lo que llaman la lectura rápida. Eso funciona en la gerencia, en la gestión administrativa, gerencial, para la toma de decisiones, pero no funciona con la literatura. La literatura es placer y se necesita degustarla, gozarla, sufrirla, vivirla como un proceso placentero. Tercera recomendación, hay que vivir la lectura. La lectura en la literatura suele tener muchas experiencias y muchas vidas, ideas, circunstancias, emociones de otros tiempos y de otras personas, de otras culturas, de otros momentos. Bueno, esas cosas que nosotros no hemos vivido podrían ampliar nuestro horizonte cuando nosotros entramos a ella y nos damos la oportunidad de conocerla. Es decir, será nuestra vida vista con las vidas de muchos otros, con las experiencias de muchos otros, muchas vidas viviéndose a través de la literatura. La literatura, una ventana al mundo, nos ampliará de manera significativa nuestras perspectivas de la vida y de la existencia, nuestra visión, nuestra práctica, y quizás nos ayudará a ser mejores, porque frente a las experiencias de otro, a las circunstancias de otro, entenderemos mejor las nuestras, comprenderemos mejor nuestro entorno. Así es que vivamos a través de la lectura. Y finalmente, quinto, una práctica personal que yo sugiero a ustedes también: hay que subrayar, hay que marcar las páginas, hay que anotar en una libreta aquellas frases, expresiones, experiencias, nombres, circunstancias, paisajes, descripciones que te parezcan interesantes, coincidentes quizás con tus intereses, con tu imaginación, con tus perspectivas, cosas que de repente te parecen descubrimientos que ignorabas, cosas que quizás te sorprendan, te entusiasmen, te motiven para hacer algo que tenías pensado hacer, y que te despierten luces que quizás alumbren tu presente y tu futuro. Bueno, me parece a mí que una buena práctica para disfrutar ese proceso es anotar el proceso, marcar ese proceso. Estos son los 5 tips. Me parece que estos 5 tips, viendo la lectura como un proceso, como la vida misma, que es un proceso y un camino, desde la primera página hasta el final, desde el primer capítulo hasta el último, me parece que le damos sentido, un mejor sentido, una mayor fortaleza al texto que leemos, a la vida que vivimos, para disfrutarla y ser felices. Muchas gracias.